Buenos días compañeros y maestra. Nosotros vamos a presentar nuestra exposición acerca de la tabla periódica del libro Reacciones químicas, conservación de la materia en la formación de nuevas sustancias. Somos el equipo 7 conformado por Hernández Plata, Elena Montserrat, Santana Esquivel Omar, Solano Pedraza Daila Naomi y García Camacho Alexa. Los elementos químicos en la Tierra generalmente están en forma de compuestos. Con el tiempo, los científicos desarrollaron métodos para aislarlos y al notar similitudes en sus propiedades, los organizaron de manera más eficiente. Dmitri Mendeleev, creador de la tabla periódica, ordenó según su masa atómica y predijo las propiedades de los elementos aún no descubiertos. Los científicos más sobresalientes son los siguientes. En 1803, John Dalton. Dalton teorizó que los átomos del mismo elemento son iguales. Asignó pesos atómicos a los primeros elementos descubiertos. Había 20 elementos en esta primera versión de la tabla periódica. 1829. Johann Dobereiner planteó la ley de las tríadas agrupando elementos con similitudes en grupos de 3. 1962. John Newlands usó la ley de las octavas, donde se repetía cada octavo elemento cuando se numeraban por masa atómica relativa. Él construyó su tabla periódica, pero para mantener el patrón de octava a veces tenía que poner dos elementos en la misma caja. 1869. Dmitri Mendeleev propuso una tabla periódica acomodando los elementos de acuerdo a su masa atómica. Dejó huecos para elementos no descubiertos y predijo sus propiedades. Tomó 63 elementos y lo organizó por sus masas atómicas relativas y propiedades químicas y físicas, y sentó las bases para la tabla moderna. En 1912, Henry Moseley ordenó los elementos por su número atómico en lugar de masas atómicas relativas, estableciendo la ley periódica moderna. Él fue muy preciso con su organización de elementos. Usó una pistola de electrones para disparar a los elementos que emitían rayos X. En la actualidad, la tabla periódica organiza 118 elementos según su número atómico. Se clasifica en grupos y periodos con elementos similares en cada grupo. Incluye metales, no metales y metaloides, y es clave para predecir propiedades y guiar investigaciones científicas. Actividad formativa. Una forma fácil de aprender los símbolos de los elementos es jugar a formar palabras u oraciones. Un ejemplo de una palabra puede ser la palabra genial, que la podemos formar con los elementos germanio, nitrógeno, yodo y aluminio. O también puede ser la palabra plantas, con los elementos fósforo, lantano, nitrógeno, tántalo y azufre. O también puede ser la palabra colabora, con los elementos cobalto, lantano, boro, oxígeno, radio y nitrógeno. El inciso de la actividad formativa es una oración la cual dice: América es un continente hermoso. Los elementos que conforman esta oración es el americano, herbio, yodo, calcio, einstenio, uranio, nitrógeno, cobalto, titanio, neón, telurio, hidrógeno, molibdeno, azufre y oxígeno. A partir de los ejemplos que nos proporciona el libro, teníamos que escribir 5 palabras solo con símbolos de elementos químicos. Nuestra primera palabra fue oso y está conformada por los elementos de osmio y oxígeno. La segunda palabra fue sirena y los elementos fueron silicio, renio y sodio. La tercera palabra fue mónica. Están conformadas por los elementos de molibdeno, níquel y calcio. La cuarta palabra fue café, conformados por los elementos de calcio y hierro. La quinta palabra fue alga, y los elementos son aluminio y galio. Nuestra tercera actividad se basaba en hacer una oración pequeña usando solo símbolos de elementos químicos. Nuestra oración fue Hoy sí voy, conformado por los elementos de hidrógeno, oxígeno, itrio, silicio y vanadio. Grupos o familias, periodos y bloques. Los grupos son las columnas de la tabla periódica. En estos se agrupan los elementos con propiedades similares. Los grupos 1, 2 y 3 al 18 son los elementos representativos, y en los grupos del 3 al 12 son los elementos o metales de transición.
Las propiedades similares de los grupos se deben a que tienen el mismo número de electrones de valencia en su último nivel, y esto es debido a que tienen comportamientos químicos parecidos. En el grupo 1, metales alcalinos tienen un electrón de valencia. Grupo 2, metales alcalino-térreos, tienen 2 electrones de valencia. Grupo 13, elementos térreos, 3 electrones de valencia. Grupo 14, familia del carbono, 4 electrones de valencia. Grupo 15, familia del nitrógeno, 5 electrones de valencia. Grupo 16, familia del oxígeno, 6 electrones de valencia. Grupo 17, halógenos, 7 electrones de valencia. Y grupo 18, gases nobles, con 8 electrones de valencia, excepto el helio. También les hablaré sobre la tabla periódica. La tabla periódica fue creada en 1869 por el científico Mendeleev. Fue aceptado en la Facultad de San Petersburgo. Por años ordenó la tabla periódica de una manera lógica, tomando en cuenta el número atómico, la reactividad y otras características. Sin embargo, siempre quedaban espacios vacíos, que hacía que quedara la tabla imperfecta. Se le ocurrió que faltaban elementos, por lo que se puso a predecir la existencia de los mismos. Después de su muerte se fueron descubriendo nuevos elementos. Todos correspondían a los espacios que Mendeleev había puesto. Por lo tanto, su tabla ha sido la más acertada. Analiza cada uno de los elementos que se encuentran en el siguiente esquema de la tabla periódica. Luego, subraya la opción correcta que complementa o corresponda a cada uno de los conceptos que se enlistan más adelante. 1. El elemento K, potasio, está ubicado en el grupo de A, metales alcalinos. 2. El elemento Ca, calcio, está ubicado en el grupo de B, metales alcalino-térreos. 3. Elemento que tiene un electrón de valencia. B, Fr, francio. 4. Elemento que tiene 7 electrones de valencia. A, Br, bromo. 5. Elemento cuya configuración electrónica termina en D5. C, Mn, manganeso. 6. Elemento que tiene 5 electrones de valencia. C, P, fósforo. 7. Elemento que es un semimetal. B, Ge, germanio. 8. Elemento cuya configuración electrónica termina en P3. A, P, fósforo. 9. Elemento que se encuentra en el bloque D. C, Zn, zinc. 10. Elemento que se encuentra en el bloque P. A, Ge, germanio. La estructura de Lewis. Esta representa los electrones de valencia de un átomo mediante puntos a su alrededor. Los electrones de valencia son los últimos del nivel de energía y determinan la reactividad del elemento. Cada electrón se presenta con un punto. Algunos ejemplos son el sodio, el aluminio, el oxígeno y el neón. Estos electrones de valencia también se pueden identificar por el grupo en el que están ubicados los elementos químicos. El sodio está ubicado en el grupo 1A, por lo cual tiene un electrón de valencia. El aluminio está ubicado en el grupo 3A, por lo cual está ubicado con 3 electrones de valencia. El oxígeno está en el grupo 6A y tiene 6 electrones de valencia. Y el neón está ubicado en el grupo 8A y tiene 8 electrones de valencia. Estos electrones de valencia se recomienda ponerlos en forma de pares para visualizar mejor los electrones disponibles para compartir en enlaces. La actividad formativa pide investigar la relación entre la estructura de Lewis, la regla del octeto y la tabla periódica, la cual es que la estructura de Lewis muestra cómo se distribuyen los electrones de valencia en los átomos y cómo se enlazan para formar moléculas. La regla del octeto indica que los átomos buscan completar su capa de valencia con 8 electrones para alcanzar estabilidad, similar a los gases nobles. Esto es especialmente relevante para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica, que se organizan según su número atómico y configuración electrónica. Los periodos en la tabla periódica o capa de valencia. Los periodos en la tabla periódica son las filas horizontales que indican el último nivel de energía o capa de valencia de los elementos. La tabla tiene 7 periodos, cada uno comenzando con un metal alcalino y terminando con un gas noble, con los elementos ordenados según su número de protones. Aunque compartan un periodo, los elementos pueden tener propiedades diferentes. De izquierda a derecha, los elementos aumentan su número atómico y cambian sus propiedades químicas gradualmente.
Los elementos lantánidos y actínidos son dos series de elementos químicos ubicados en la tabla periódica dentro del bloque F. Lantánidos son metales de transición interna con propiedades químicas similares. Se utilizan en imanes, baterías recargables, pantallas y láseres. Actínidos. Muchos son radiactivos y algunos, como el uranio y el plutonio, se usan en energía nuclear. Ambas series suelen representarse separadas en la tabla periódica para facilitar su visualización. Los bloques suborbitales de la tabla periódica se refieren a la manera en que los electrones se organizan en los átomos según su configuración electrónica. Se dividen en 4 bloques: suborbital S, suborbital P, suborbital D y suborbital F, dependiendo del tipo de orbital en el que se encuentran los electrones de valencia. Una actividad complementaria de los QR es un juego que ayuda a repasar los contenidos de la tabla periódica. En este juego venían oraciones que teníamos que complementar con algunas palabras, los cuales quedaron así. El radio de los aniones es mayor que el de los átomos neutros. A la distancia media entre los núcleos de dos átomos adyacentes se le llama radio atómico. La ionización es la energía que absorbe un átomo cuando libera un electrón. El flúor es el elemento que posee mayor afinidad electrónica. El francio es el elemento de la tabla periódica con mayor radio atómico. Al desplazarnos por un periodo de derecha a izquierda, la afinidad electrónica y la energía de ionización tienden a disminuir. El radio de los cationes es menor que el de los átomos neutros. El signo negativo de la afinidad electrónica significa que la energía se libera. Los metales poseen bajas energías de ionización, por lo que tienden a formar cationes. Al desplazarnos por un grupo de arriba hacia abajo, el radio atómico aumenta. Configuración electrónica y bloques de la tabla periódica. Los elementos se agrupan en bloques según el subnivel donde se encuentra su electrón diferencial. Los bloques S, P, D y F. En el bloque S se encuentran los grupos 1A y 2A. Su electrón diferencial está en el subnivel S. El bloque P son grupos del 3A al 8A. Su electrón diferencial está en el subnivel P. En el bloque D son grupos B. Son los elementos de transición de su electrón diferencial en el subnivel D. En el bloque F son los lantánidos y actínidos, con su electrón diferencial en el subnivel F. En el apartado de sabiduría histórica nos menciona que los nombres de los elementos de la tabla periódica tienen diferentes orígenes. Inicialmente derivaban de sus lenguas antiguas, como el griego, latín, sánscrito, por ejemplo el azufre. Luego, algunos nombrados en honor a planetas o cuerpos celestes, como el uranio. Más recientemente se les ha dado el nombre de sus descubridores, como el einstenio del nombre de Albert Einstein, o del lugar donde fueron encontrados, como el francio, que fue encontrado en Francia. En conclusión, los nombres de los elementos reflejan la historia de su descubrimiento, ya sea por su origen en lenguas antiguas, su relación con el espacio o el reconocimiento de científicos y lugares importantes. Metales, no metales y metaloides. Propiedades de los metales: conductividad eléctrica y térmica, brillo metálico, oxidables, maleabilidad, ductilidad, punto de fusión alto, sólidos. Propiedades de no metales: son todo lo contrario. No tienen conductividad eléctrica y térmica, no son brillantes, no son maleables ni dúctiles, punto de fusión bajo y se pueden encontrar en sólidos, líquidos y gases. Propiedades de metaloides: semiconductores de electricidad, forman óxidos, variedad de aplicaciones en la electrónica. En nuestra última actividad formativa nos pide identificar las diferentes partes de la tabla periódica de acuerdo con la clave de colores y escribir los bloques correspondientes a su letra. Los colores están clasificados por los gases nobles, metaloides, lantánidos, actínidos, halógenos, metales alcalinos, metales alcalinotérreos y elementos de transición. Esperamos haber explicado bien y claro. Gracias por su atención.